¿Alguna vez te has detenido a pensar qué significa dejar atrás todo lo conocido para lanzarte hacia lo incierto, confiando únicamente en una promesa? Ese es el dilema que enfrenta Jacob al iniciar el capítulo 46 del Génesis. Un anciano, cargado de años y de recuerdos, se encuentra frente a una de las decisiones más importantes de su vida: abandonar Canaán, la tierra prometida, y descender con toda su familia a Egipto, un país extranjero, con otra lengua, otras costumbres y otra cultura. La decisión no es pequeña, porque implica romper con la historia de sus padres y de sus abuelos, que habían recibido la orden de permanecer en esa tierra. Abraham no había podido asentarse en Egipto. Isaac fue advertido de no descender allí. Ahora, ¿qué debía hacer Jacob? En medio de la incertidumbre, la narración nos coloca en un lugar clave: Beerseba. Allí, Jacob ofrece sacrificios al Dios de su padre Isaac. No es un acto mecánico, sino un momento de clamor, de búsqueda. Es el lugar donde lo humano y lo divino se encuentran. Y es en ese contexto de entrega que Dios se le aparece en una visión nocturna y le habla con claridad. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo, y ciertamente yo mismo te haré volver. Estas palabras encienden el corazón de Jacob. La visión no solo lo consuela, sino que lo empuja a avanzar. Y este detalle es crucial. Jacob no desciende a Egipto por impulso, ni movido solo por la emoción de reencontrar a su hijo José. Lo hace porque recibe la confirmación divina de que ese viaje forma parte del plan eterno. La fe se convierte en la brújula que lo guía. La narración nos presenta luego la caravana. Imaginemos la escena: una larga fila de carros cargados con utensilios, mujeres y niños, donquis y camellos cargados con provisiones. Los hijos de Jacob, cada uno con sus esposas e hijos, avanzando juntos. El sol del desierto golpea con fuerza, levantando nubes de polvo a cada paso. Los más pequeños lloran, los ancianos caminan con dificultad, y aún así, el grupo no se detiene. La magnitud de la familia impresiona: 70 descendientes, sin contar siervos y animales. Esta no es una simple mudanza, es el traslado de todo un pueblo en germen. Y en medio de ese movimiento humano, la narración bíblica se detiene para enumerar los nombres de los descendientes. Una lista que a primera vista puede parecer fría, pero que tiene un propósito: dejar constancia de que cada vida cuenta, de que cada miembro forma parte de una promesa más grande. Cada nombre representa no solo a una persona, sino a una futura tribu, a una pieza en el plan de Dios para formar una nación. El viaje culmina en un momento cargado de emoción: el reencuentro de Jacob con José. Han pasado más de 20 años desde que Jacob creyó perder a su hijo amado. Durante décadas, vivió con la certeza de que había sido devorado por una fiera, y esa herida marcó su corazón. Ahora, montado en un carro egipcio, José se acerca para abrazar a su padre. La narración es breve, pero las lágrimas hablan más que las palabras. José se echa sobre el cuello de Jacob y llora largamente. Imagina la escena: un anciano debilitado por los años y un hijo convertido en hombre poderoso se funden en un abrazo interminable. Los sollozos rompen el silencio del desierto. Es el desahogo de años de ausencia, de dolor reprimido, de sueños rotos que ahora parecen restaurados. El gesto de Jacob es revelador. Entre lágrimas, pronuncia una frase que condensa su sentir: ahora puedo morir tranquilo, porque he visto tu rostro y sé que aún vives. Estas palabras no son un suspiro de derrota, sino de plenitud. Jacob no está diciendo que quiere morir ya, sino que su vida ha alcanzado un cierre perfecto. Aquello que parecía perdido para siempre se le ha devuelto, y con ello su corazón ha encontrado paz. Pero más allá de la emoción personal, este encuentro tiene un valor simbólico para toda la historia bíblica. El regreso del hijo perdido se convierte en la confirmación de que los planes de Dios nunca se frustran, aunque parezcan ocultos durante años.
Lo que parecía una tragedia irreversible se transforma en el cumplimiento de un propósito mayor. A partir de aquí, la narración adquiere un tono de transición. José, conmovido pero práctico, organiza el futuro de su familia, les indica cómo presentarse ante el faraón y les asegura un lugar en la tierra de Gosén, fértil y adecuada para sus rebaños. La familia de Jacob no llega a Egipto como mendigos, sino como invitados de honor, protegidos por la influencia de José. El contraste es impresionante. Los mismos hermanos que vendieron a José por celos, ahora dependen de él para sobrevivir. La ironía de la historia está cargada de gracia divina. Podemos detenernos a imaginar el impacto que este viaje tuvo en el corazón de Jacob. No solo recupera a su hijo, sino que ve cómo la mano de Dios utiliza incluso las peores decisiones humanas para llevar adelante su plan. José fue vendido como esclavo, pero ese acto abrió la puerta a que ahora toda la familia encuentre refugio en Egipto. La promesa a Abraham de hacer una gran nación está comenzando a tomar forma en un contexto inesperado. El capítulo 46 no es solo un relato histórico, es también una lección espiritual. Nos enseña que la fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, que las fronteras no limitan su poder y que lo que parece un camino de pérdida puede transformarse en un sendero de bendición. Mientras la caravana se instala en Egipto, el lector queda con una sensación ambivalente. Por un lado, la alegría del reencuentro y la esperanza de una nueva vida. Por otro, la inquietud de saber que este viaje marcará el inicio de siglos de permanencia en un país extranjero. El Génesis está llegando a su clímax, y con él se prepara el escenario para una historia aún más grande que vendrá en el Éxodo. El reencuentro de Jacob y José nos recuerda que, aunque los hombres pueden olvidar, engañar o incluso destruir, el plan de Dios siempre encuentra el modo de cumplirse. Ese abrazo no es solo la reunión de un padre con su hijo, sino la señal de que la promesa sigue viva, incluso en medio del exilio. La escena se traslada ahora a Egipto. El polvo del desierto queda atrás y se abre ante nosotros la majestuosidad de un reino poderoso. Altas columnas, muros decorados con jeroglíficos, salas amplias, llenas de luz y movimiento. En ese ambiente, la familia de pastores que venía de Canaán parece pequeña, insignificante, pero está a punto de ser recibida con un trato que cambiará su destino. José, el hijo que fue vendido como esclavo y que ahora viste las vestiduras de un alto funcionario egipcio, se convierte en el puente entre dos mundos. Con un respeto solemne, toma a 5 de sus hermanos y los presenta ante el faraón. El contraste no podría ser más fuerte. Campesinos con ropas sencillas de lana y lino frente a un monarca rodeado de riqueza y poder. El aire se llena de tensión. ¿Cómo reaccionará el soberano al ver a estos hombres rudos, marcados por el hambre y la travesía? El diálogo se desarrolla con cautela. El faraón les pregunta por su oficio, y ellos responden con humildad: tus siervos son pastores, como lo fueron nuestros padres. No hay adornos, no hay exageraciones, solo una afirmación que refleja su identidad. Y en un giro sorprendente, el faraón no solo acepta a la familia, sino que les otorga un privilegio: la tierra de Gosén, fértil y apta para sus rebaños. Aún más, pide que si entre ellos hay hombres capaces, sean puestos como encargados del ganado real. Lo que parecía una entrevista cargada de incertidumbre se convierte en una bendición inesperada. Luego llega el momento más solemne. José introduce a su anciano padre ante el faraón. Jacob, encorvado por los años, pero con la dignidad de un patriarca, se adelanta y, en un acto cargado de significado, bendice al faraón. La escena es conmovedora. El poderoso rey de Egipto recibe la bendición de un anciano extranjero, recordándonos que el verdadero poder no está en los tronos ni en las riquezas, sino en la promesa divina que camina con los hijos de Abraham. Mientras la familia se acomoda en Gosén, la narrativa se abre para mostrarnos otra realidad. La hambruna no da tregua. El hambre se extiende como un manto sobre Egipto y Canaán.
el pueblo egipcio acude desesperado a José. Primero entregan su dinero, a cambio de alimento. Cuando ya no queda plata, ofrecen su ganado, caballos, ovejas, vacas, asnos. Y cuando ni eso es suficiente, entregan sus tierras y finalmente sus propios cuerpos, convirtiéndose en siervos del faraón. Lo que a simple vista podría parecer una tragedia absoluta, un pueblo entero perdiendo su libertad, se convierte en un retrato de la sabiduría administrativa de José. Con su visión, organiza la tierra bajo un nuevo sistema. La gente siembra, pero una quinta parte de la cosecha pertenece al faraón, mientras que lo demás queda para las familias. El resultado es asombroso. Lejos de rebelarse, el pueblo agradece a José, diciendo: «Nos has salvado la vida». El contraste es profundo. Mientras Egipto se concentra bajo el poder central del faraón, la familia de Jacob prospera en la tierra de Gosén. Allí se multiplican, allí encuentran refugio y alimento, en medio de la hambruna. La narración lo resume con pocas palabras, pero la imagen es clara. Mientras el mundo egipcio se reorganiza bajo nuevas condiciones, el pequeño clan de Israel comienza a florecer en un rincón fértil. Jacob vive 17 años más en esa tierra. El anciano, que llegó debilitado y temeroso, encuentra paz al ver a su familia unida y protegida. Sin embargo, en su corazón late una certeza: Egipto no es el destino final. La promesa no está en las tierras del Nilo, sino en Canaán, donde reposan Abraham e Isaac. Por eso, cuando siente que sus días llegan a su fin, llama a José y le hace jurar que no dejará su cuerpo en Egipto, sino que lo llevará a sepultar junto a sus padres. La escena íntima entre padre e hijo está cargada de ternura y de fe. Jacob, consciente de que la vida se le escapa, se aferra a lo esencial, la promesa de Dios. Su cuerpo puede descansar en Egipto, pero su corazón y su esperanza siguen en la tierra que fluye con leche y miel. José, conmovido, promete cumplir el deseo de su padre, mostrando que no solo es un hombre de poder, sino también un hijo obediente y fiel. Este capítulo, que comienza con el temor de un encuentro con el faraón, termina con la seguridad de que la familia de Israel no solo sobrevive, sino que prospera en una tierra extranjera. Es el preludio de lo que vendrá después, un pueblo que crecerá en número, en fuerza y en identidad, hasta convertirse en una nación. La lección que se desprende es poderosa. Incluso en tiempos de crisis extrema, Dios puede abrir puertas de oportunidad. José no solo salva a Egipto, sino que asegura un futuro para su familia. Y Jacob, con los años encima, aprende que la fidelidad divina no se limita a un territorio. La promesa viaja con ellos, donde quiera que estén. Este relato también nos invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la prosperidad. Los egipcios entregan todo lo que poseen para sobrevivir, mientras que los descendientes de Jacob reciben abundancia sin necesidad de entregar más que su confianza. La diferencia no radica en la riqueza material, sino en el favor de Dios, que acompaña a quienes caminan bajo su promesa. Al cerrar este tramo, queda una sensación de equilibrio extraño. Un imperio sometido bajo nuevas reglas y una familia extranjera prosperando en su interior. Dos historias paralelas que se entrelazan en un mismo escenario, preparando el terreno para lo que será el gran drama del Éxodo. El tiempo ha pasado, y el patriarca que un día emprendió un arriesgado viaje hacia Egipto, ahora se encuentra en los últimos capítulos de su vida. Jacob, anciano y debilitado, se reclina en su lecho. La narración nos lo presenta, no como un hombre derrotado, sino como alguien que ha atravesado la vida con sus luchas y heridas, pero también con la certeza de haber visto cumplida la fidelidad de Dios. En su fragilidad, un último acto de trascendencia está por acontecer. José, informado de la enfermedad de su padre, acude apresuradamente acompañado de sus dos hijos, Efraín y Manasés. La escena es íntima, cargada de solemnidad. Un hombre poderoso en Egipto, revestido de gloria y autoridad, se acerca con reverencia al lecho de un anciano débil. Es un recordatorio de que la verdadera grandeza no se mide por cargos ni riquezas,
sino por la bendición que solo un padre puede transmitir. Jacob reúne fuerzas y se sienta en el lecho. Sus palabras comienzan recordando la fidelidad de Dios a lo largo de los años. El Dios Todopoderoso se me apareció en luz, en Canaán, y me bendijo. No habla desde la amargura de un hombre que sufrió pérdidas, sino desde la gratitud de alguien que reconoce que, a pesar de todo, las promesas divinas no han fallado. Entonces, ocurre algo inesperado. Jacob declara que los 2 hijos de José, nacidos en Egipto, no serán considerados como simples nietos, sino como hijos propios. Efraín y Manasés serán míos, como Rubén y Simeón. Este gesto es profundo. Es como si el patriarca adoptara a los jóvenes, asegurándoles un lugar directo entre las tribus de Israel. Lo que nace en Egipto no queda al margen de la promesa. Se integra plenamente en el plan de Dios. José acerca a sus hijos para que reciban la bendición. El narrador nos pinta la escena con gran detalle. Jacob, con la vista ya debilitada por la vejez, apenas logra distinguir sus figuras. José acomoda cuidadosamente a sus hijos. Coloca a Manasés, el mayor, a la derecha de su padre, y a Efraín, el menor, a su izquierda. Todo según el orden natural, porque la primogenitura tenía un valor sagrado. El derecho del mayor era recibir la bendición más grande. Pero entonces ocurre un giro sorprendente. Jacob, guiado por una convicción más allá de lo humano, cruza sus manos. Su mano derecha descansa sobre la cabeza de Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. José observa con asombro e intenta corregirlo. Padre mío, este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero Jacob se niega. Con firmeza responde: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La imagen es poderosa. Un anciano de vista apagada, pero con discernimiento espiritual encendido, desafía la lógica humana para afirmar la voluntad de Dios. Una vez más, la historia bíblica nos recuerda que la elección divina no sigue los criterios del mundo. El menor recibe la bendición mayor. El inesperado se convierte en protagonista. Lo vimos con Isaac sobre Ismael, con Jacob sobre Esaú, y ahora con Efraín sobre Manasés. Las palabras de bendición son poéticas y profundas. El ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y mi nombre sea invocado sobre ellos, y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. En estas frases se entrelazan generaciones, la memoria de Abraham, la fe de Isaac, la experiencia de Jacob, y el futuro representado en Efraín y Manasés. Es una cadena de fe que no se rompe con el paso del tiempo. El gesto de cruzar las manos se convierte en un símbolo de que los planes de Dios son misteriosos, inesperados y, a menudo, contrarios a la lógica humana. José, acostumbrado al orden y a la estructura de la vida egipcia, aprende en ese momento que la herencia espiritual se transmite no por tradición, sino por designio divino. Este episodio nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces los caminos de Dios trastocan nuestras expectativas. Creemos saber quién merece más, quién está primero, quién tiene el derecho. Pero Dios, en su soberanía, cambia el orden, da la vuelta a las prioridades y elige según sus propósitos. No se trata de azar, sino de un plan superior que se revela con el tiempo. El capítulo 48 no es solo una bendición familiar, sino un anuncio profético. Años más tarde, Efraín se convertiría en una de las tribus más influyentes de Israel, llegando incluso a dar nombre al reino del norte. Lo que ocurrió en ese cuarto pequeño, alrededor de un anciano enfermo, tendría consecuencias históricas para toda una nación. Al final de la escena, Jacob entrega a José un regalo adicional: la porción de tierra que conquistó con su espada y arco, una señal de que la promesa de Canaán seguía viva, incluso en medio de la prosperidad de Egipto.
una herencia que no era simplemente material, sino espiritual, un recordatorio de que la verdadera tierra de la bendición estaba aún por delante. Este relato nos deja una enseñanza clara. La vida puede llevarnos a lugares inesperados, como a José y a sus hijos en Egipto, pero la promesa de Dios nos alcanza donde quiera que estemos. La bendición no está limitada a una tierra o a una cultura. Trasciende generaciones y fronteras. Y así, con sus manos cruzadas, Jacob no solo bendice a sus nietos, sino que también nos muestra un principio eterno, que la gracia de Dios sorprende, rompe moldes y abre caminos donde parecía imposible. El anciano patriarca, consciente de que su final está cerca, reúne a sus 12 hijos en torno a su lecho. La escena es solemne y cargada de expectación. Cada hijo se acerca no solo como descendiente de Jacob, sino como representante de una futura tribu que formará el pueblo de Israel. El aire está cargado de silencio. Todos saben que lo que está por decirse no son simples palabras de un padre moribundo, sino declaraciones proféticas que resonarán a lo largo de la historia. Jacob, debilitado por los años, se incorpora con esfuerzo. Su voz, aunque gastada, lleva la autoridad de quien ha vivido largas jornadas y ha experimentado la fidelidad de Dios. Juntaos para que os declare lo que os ha de acontecer en los días venideros, anuncia. Con esas palabras, el ambiente se transforma. Ya no es solo un encuentro familiar, es un momento profético, un oráculo que trasciende el presente. Comienza con Rubén, su primogénito. El que debía ser el primero en honor y fuerza, recibe palabras duras. Inestable como el agua, no serás el principal. Su pecado pasado lo ha marcado. Este inicio sorprende. La primogenitura no garantiza supremacía cuando la falta de carácter debilita el futuro. El mensaje es claro. El liderazgo verdadero no depende solo de la posición de nacimiento, sino de la fidelidad en las decisiones. Luego se dirige a Simeón y Leví, hermanos unidos en la violencia. Sus acciones crueles en Siquem no son olvidadas. Jacob los reprende con firmeza. Maldito su furor, porque fue fiero, y su ira, porque fue dura. Los dividiré en Jacob, y los esparciré en Israel. Sus descendientes no tendrán herencia territorial compacta, sino dispersa. Sin embargo, incluso esta maldición es transformada con el tiempo, pues de los levitas nacerá el sacerdocio. Aquí ya vemos un patrón. La profecía de Jacob no es un castigo sin salida, sino una revelación del carácter y del destino. Entonces, sus palabras se tornan poéticas y elevadas al hablar de Judá. A ti te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá recibe una bendición que lo coloca en el centro del futuro de Israel. Jacob describe a su hijo como un cachorro de león, que se convertirá en un león majestuoso, fuerte y seguro. Y la declaración más trascendente aparece en ese momento. El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece y a él se congregarán los pueblos. Estas palabras abren la visión mesiánica. De Judá saldrá la dinastía real y eventualmente el Mesías que traerá paz a todas las naciones. El lenguaje es rico en símbolos. Un león, símbolo de fuerza y realeza. El cetro, señal de gobierno. Y la promesa de que los pueblos se reunirán bajo su autoridad. Aquí, el relato se eleva, conectando el presente con el plan eterno de Dios. Después, Jacob habla de Zabulón, anunciando que habitará junto al mar y será puerto para naves. De Isaacar, dice que será como un asno fuerte que se inclina a la carga, una tribu trabajadora, pero sujeta a otros. Dan es comparado con una serpiente astuta, capaz de derribar a un jinete con su caballo. De Gad, se declara que será atacado por tropas, pero al final vencerá. Jacob continúa con Aser, quien tendrá pan abundante y delicias dignas de reyes. Y con Neftalí, descrito como una sierva suelta que da palabras hermosas.
Cada frase, breve pero cargada de imágenes, se convierte en un retrato del carácter y del futuro de cada tribu. Al llegar a José, la emoción se intensifica. Jacob recuerda los sufrimientos de su hijo, pero también su victoria. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. La bendición sobre José es exuberante. Bendiciones del cielo, de los abismos, de los pechos y del vientre. Todo en él es multiplicación, fruto, abundancia. Es el hijo que sufrió la traición de sus hermanos, pero que se convirtió en salvador de su pueblo. Finalmente, Jacob se dirige a Benjamín, lobo arrebatador. Por la mañana, devora la presa y a la tarde reparte los despojos. Es una imagen de fuerza guerrera, de tribu combativa, que más adelante se destacará en la historia de Israel. Con estas palabras, Jacob concluye sus bendiciones: 12 hijos, 12 futuros, 12 tribus que formarán el pueblo de Dios. No todos reciben alabanzas, algunos reciben advertencias, otros promesas de abundancia, otros visiones de lucha, pero en conjunto, el cuadro es el de un pueblo diverso, con fortalezas y debilidades, pero sostenido por la promesa de un Dios que nunca falla. Al terminar, Jacob da una última instrucción. Desea ser enterrado en Canaán, en la cueva de Macpela, donde reposan Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Con este pedido, reafirma su identidad y su fe. Aunque muere en Egipto, su corazón pertenece a la tierra de la promesa. Este detalle final es crucial. Jacob quiere que su descanso eterno sea una señal visible de que el futuro de su pueblo no está en Egipto, sino en la tierra que Dios les prometió. La escena concluye con un silencio solemne. Los hijos escuchan, conscientes de que estas palabras marcarán su destino. El anciano patriarca, que comenzó su vida engañando y luchando, ahora cierra su historia profetizando y confiando. No muere como un fugitivo, sino como un hombre que entrega a sus hijos no solo una herencia material, sino una visión espiritual. Génesis 49 no es solo un capítulo de despedida, es una proclamación del futuro. Es la siembra de las 12 tribus que recorrerán la historia bíblica. Es el recordatorio de que el carácter de cada uno influirá en el destino colectivo. Y es, sobre todo, la reafirmación de que, en medio de las debilidades humanas, la promesa divina sigue avanzando hacia su cumplimiento. El último capítulo del Génesis comienza con una escena cargada de dolor y solemnidad. Jacob, el patriarca que guió a su familia hasta Egipto, ha muerto. Su cuerpo yace inmóvil, pero su legado sigue vivo en los corazones de sus hijos. José, aquel hijo perdido que se convirtió en sostén de toda la familia, no contiene su dolor. Se echa sobre el cuerpo de su padre, lo abraza y llora amargamente. El hombre poderoso de Egipto, aquel que administró un imperio durante la hambruna, se convierte en un hijo vulnerable, quebrado por la pérdida. Es un recordatorio de que el amor verdadero no conoce rangos ni títulos. Un hijo siempre será hijo, y un padre siempre será padre. Con el permiso del faraón, comienza un proceso de duelo que refleja la magnitud de la figura de Jacob. Los médicos embalsaman su cuerpo durante 40 días, como era costumbre en Egipto, y durante 70 días enteros, toda la nación guarda luto por aquel anciano extranjero. La escena es sorprendente. Un patriarca hebreo, que vivió como nómada en tiendas y rebaños, ahora recibe honores dignos de la realeza egipcia. La historia nos muestra que la fidelidad de Dios exalta incluso a los más humildes. Cumpliendo la promesa hecha en vida, José organiza una procesión majestuosa para llevar el cuerpo de Jacob hasta Canaán. No viajan solos, carros, jinetes, oficiales del faraón, hermanos, siervos, todos forman parte de la comitiva. Es como si un ejército se moviera, no para la guerra, sino para rendir homenaje a un hombre cuya vida fue marcada por la fe. Al llegar a la tierra de Canaán,
se realiza un duelo de 7 días, un lamento colectivo tan profundo que los habitantes del lugar dicen: este es un gran llanto de los egipcios. Finalmente, Jacob es sepultado en la cueva de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. El círculo se cierra. El patriarca vuelve a la tierra prometida, reafirmando que Egipto era solo una etapa, no el destino final. Pero el relato no se detiene en el funeral. A la muerte de Jacob, resurgen los temores de sus hijos. Sin la figura del padre, temen que José busque venganza por la traición de años atrás. La culpa aún pesa sobre ellos, como una sombra que no desaparece. En un acto de desesperación, envían un mensaje a José, diciendo que su padre había pedido que él los perdonara. Luego, se presentan ante él y caen a sus pies. Aquí nos tienes, somos tus siervos. La respuesta de José se convierte en uno de los momentos más conmovedores de toda la Biblia. Entre lágrimas, les dice: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para salvar la vida de muchos. Con estas palabras, José revela la clave de toda la historia. La mano invisible de Dios convierte el dolor en propósito, la traición en salvación, la pérdida en abundancia. Lo que comenzó como un acto de odio entre hermanos, culmina en reconciliación y en el reconocimiento de que la providencia divina dirige incluso lo más oscuro de la vida humana. A partir de allí, José asegura a sus hermanos que los sustentará a ellos y a sus familias, y cumple su palabra. La familia se asienta, prospera y se multiplica en Egipto. El pueblo de Israel comienza a crecer, preparando el terreno para la gran historia que seguirá en el libro de Éxodo. Los años pasan y José mismo envejece. A pesar de su poder y gloria, nunca olvida quién es ni de dónde viene. Antes de morir, reúne a sus hermanos y les deja un recordatorio cargado de esperanza. Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Con estas palabras, José planta una semilla de esperanza que atravesará generaciones. Aunque muere en Egipto, ordena que sus huesos sean llevados algún día a Canaán. Es un acto de fe que trasciende la vida, un testimonio de que la promesa no termina con la muerte, sino que sigue viva en el futuro de su pueblo. Y así concluye el Génesis, no con un final de derrota, sino con una mirada hacia adelante. Comenzó con la creación del mundo, con un jardín lleno de vida, y ahora termina en un ataúd en Egipto. Pero este cierre no es pesimista. Es el preludio de una historia aún más grande. La semilla de Israel está plantada en Egipto, lista para germinar en la narrativa del Éxodo. Este capítulo nos deja varias lecciones profundas. Primero, que la vida del creyente no está definida por las circunstancias externas, sino por la fidelidad de Dios, que convierte el mal en bien. Segundo, que la muerte no es el fin, sino el tránsito hacia el cumplimiento de promesas eternas. Y tercero, que la fe auténtica siempre mira hacia adelante, confiando en que lo que Dios comenzó, lo llevará a la perfección. El cierre del Génesis también nos invita a una reflexión personal. Todos atravesamos pérdidas, traiciones o etapas de dolor, pero la historia de José y de Jacob nos recuerda que, en medio de todo, existe un propósito mayor que quizás no entendamos en el momento. La fe consiste en confiar, aún sin ver, que cada pieza del rompecabezas tiene un lugar en el plan de Dios. El video puede terminar con un llamado a la acción espiritual y comunitaria. Si este viaje por el Génesis nos mostró cómo Dios transforma la nada en creación, el caos en orden y la traición en salvación, ¿cómo no confiar en que también puede transformar nuestra propia vida? Y aquí cerramos el Génesis, pero no la historia. Lo que viene en Éxodo es el relato del Dios que libera, que escucha el clamor de su pueblo y que cumple lo que prometió.